Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema de facturación aquí en PHP utilizando MVC. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, pero haré unas modificaciones porque ahora ya estamos utilizando en estos momentos PHP 7 y con PHP 7 podemos simplificar lo que es el siguiente operador ternario. En vez de utilizar el siguiente operador ternario, vamos a utilizar el siguiente operador. No es necesario utilizar la siguiente función o el siguiente método. Vamos a eliminarlo porque vamos a simplificar un poco más este código y tampoco no vamos a utilizar esta parte del código. Lo único que haremos será solo colocar otro signo, correcto, y de esta forma hemos simplificado lo que es el operador ternario aquí en PHP 7. Y prácticamente haremos lo mismo. Si pasamos a nuestro navegador y actualizamos, correcto, nos sigue mostrando la siguiente información. No ha cambiado en absoluto. Muy bien. Ahora vamos a continuar donde estamos obteniendo nuestros controladores. Y lo que haremos dentro de esta condición será crear otra condición, porque lo que haremos será evaluar el dato almacenado en la variable método, porque ahora vamos a obtener los métodos que nosotros vayamos a crear en estos controladores. Vamos a verificar si esa variable contiene datos. Si contiene datos, vamos a ejecutar lo siguiente. Vamos a crear otra condición y dentro de los paréntesis vamos a colocar el siguiente método. Y lo que haremos con este método será verificar si existe el método que estamos invocando dentro de nuestro controlador, o sea, de la clase de tipo controller que hemos creado. Lo que haré será seleccionar este código con la tecla Tab. Muy bien. Por este motivo hemos colocado la variable controller para verificar si el método que estamos invocando está dentro de este controlador. Luego pasamos el nombre de nuestro método para verificar si existe en ese controlador. Ahora, si ese método existe, colocamos el siguiente objeto que contiene la instancia de la clase controller, y lo que haremos será invocar al siguiente método. Por este motivo, dentro de la siguiente llave he colocado la siguiente variable. Luego he colocado paréntesis porque es un método al que vamos a invocar. Invocamos a ese método si ese método existe en nuestro controlador. Recuerden que este objeto contiene la instancia de la clase controller. Dependiendo al controlador que invoquemos, así este objeto va a contener la instancia de ese controlador, y por medio de este objeto invocamos al método. Pero lo contrario, si no existe, vamos a crearle un else. Ahora, para hacer la prueba, si estamos invocando a un método, pasemos al controlador index y vamos a crear un método. Colocando la palabra public, le indicamos que este método será público y al método lo llamaré index. Muy bien. Ahora, dentro de este método, lo que haré será colocar este echo y voy a cambiarle el texto. Método index. Ahora lo que haremos será invocar al controlador index, realizamos la instancia de esa clase, o sea del controlador index, almacenamos la instancia de ese controlador en el siguiente objeto. Vamos a verificar si esta variable contiene datos, o sea, si estamos invocando a un método. Si estamos invocando a un método, bien, vamos a comprobar si ese método existe en nuestro controlador. Si existe en nuestro controlador index, ejecutamos ese método para que nos muestre ese mensaje. Bien, guardemos y pasemos a nuestro navegador. Actualicemos. Correcto, como pueden observar me muestra el siguiente texto: método index. Esto significa que nuestro procedimiento para poder verificar si el método que estamos invocando existe en nuestro controlador. Pero tenemos que crear un procedimiento dentro de estos else para mostrar un mensaje si ese controlador o ese método no existe. Pero para esto vamos a crear un controlador de error, y a este nuevo controlador que voy a crear dentro de la carpeta controller lo llamaré error.
error.php. Correcto, tengo el siguiente controlador. Ahora voy a crear lo que es la etiqueta PHP. Dentro de la etiqueta vamos a crear una clase. Hay que seleccionar la palabra class con la tecla Enter. Y a esta clase la llamaré tal como se llama el archivo, error. Pero no vamos a heredar ni a extender de ninguna clase. Muy bien. Y por mientras vamos a crear un método llamado error. Y voy a ejecutar un mensaje. Por mientras echo. Y vamos a colocar la palabra error. Claro que esto es por mientras, porque luego vamos a crearle una vista a esta página de error. Pasemos al archivo index. Ahora, a diferencia de los otros controladores, este controlador lo voy a invocar individualmente. Bien, donde voy a colocar el siguiente require y voy a invocar a ese archivo. He colocado el nombre de la carpeta, controller, luego el nombre del archivo, error.php, y vamos a crear la instancia de esa clase, de la clase que hemos creado dentro de ese archivo. Y voy a crear un objeto y lo he llamado error y le asigné la instancia de la siguiente clase. Bien, al parecer la clase le he colocado errors. Pasemos nuevamente al archivo y hay que colocarle también errors al final con una S. Pasemos al archivo index. Correcto, ahora tengo la instancia de esa clase y tengo el siguiente objeto que contiene la instancia de la clase error que tenemos en el archivo error de tipo PHP. Ahora, dentro del siguiente else, si el método no existe, ejecutamos el método que tenemos en el controlador error. Si el método no existe, también si el controlador no existe, porque aquí tenemos el siguiente else que es del siguiente if que verifica si existe el controlador en la siguiente dirección en la carpeta controller. Si no existe, ejecutamos el método error que tenemos en el controlador error. Muy bien, guardemos para verificar si está funcionando correctamente este procedimiento. Voy a actualizar. Muy bien, todo está funcionando. Ahora, ¿qué pasa si yo invoco al controlador index? Luego barra, invoco a un método que no está en ese controlador. Voy a colocar la palabra método, o sea, el nombre de un método que no existe en ese controlador. Voy a ejecutarlo. Correcto, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje, error. Esto significa que estamos ejecutando nuestro controlador error y estamos ejecutando nuestro método error que tenemos en ese controlador, y ese método me está mostrando el siguiente mensaje. Pero claro que más adelante le vamos a crear una vista a ese controlador para que muestre un error, o dependiendo el error que ustedes deseen visualizar en esa vista. Ahora, ¿qué pasa si yo invoco ahora a un controlador que no está en la carpeta controller? Voy a colocar la palabra Alex, o sea mi nombre, el nombre de un controlador. Ahora lo ejecuto. Muy bien, me muestra el siguiente mensaje, error, indicando que no se encuentra ese controlador. Muy bien, vamos a rectificar. Voy nuevamente a colocar la siguiente dirección. Me muestra el método index, pero si invoco a un controlador que no existe, Alex, me muestra nuevamente el siguiente mensaje, error. Muy bien, esto significa que nuestro controlador error, para poder mostrar mensajes de error, está funcionando correctamente. Todo depende si existe un controlador o no existe ese controlador, o también dependiendo si existe el método que estamos pasando por la URL de nuestro navegador existe en el controlador. Si no existe en el controlador, claramente mostraremos el siguiente mensaje. Muy bien. Ahora prácticamente ya tenemos casi listo lo que es nuestro archivo index, todo el procedimiento para poder obtener la información. Que pasemos por la URL para verificar si existe un controlador y ejecutarlo, y ejecutar el método que contenga ese controlador si existe ese método. Ahora,
lo que haré será crear un nuevo archivo en la carpeta librería. Bien, ya tenemos ese archivo llamado controller. Muy bien, tenemos el siguiente archivo, o sea, la siguiente clase. Dentro de este archivo llamado controller tenemos el método constructor, y lo que haré será crear una función. Ahora, dentro de esta función voy a crear un objeto llamado modelo, le asigno el siguiente método llamado getClass, y lo que haremos con este método será obtener el nombre de una clase. Por este motivo he colocado this, porque lo que haremos será obtener el nombre de una clase, y el nombre de esa clase será el nombre de un controlador. Bien, y a ese nombre de ese controlador le vamos a concatenar el siguiente texto, ya que a los controladores les vamos a crear clases de tipo models, clases que ocuparemos para poder manejar lo que es la lógica de nuestro controlador y los datos. Ahora, cuando obtengamos el nombre de ese controlador, vamos a asignarle el siguiente texto. Luego, el nombre de ese controlador con el siguiente texto se va a almacenar en la siguiente variable o en el siguiente objeto. Ahora, voy a colocar lo siguiente. Vamos a crear una nueva variable que va a contener la siguiente dirección, el nombre de la carpeta models, ya que en la carpeta models vamos a almacenar estos archivos. Como pueden observar, en el directorio tenemos la siguiente carpeta llamada models, donde vamos a almacenar las clases de tipo models que utilizaremos para nuestros controladores. Bien, luego concatenamos objeto que contiene el nombre del controlador que estamos invocando con el siguiente dato, y a ese dato le vamos a colocar .php, porque recuerden que en la carpeta models vamos a almacenar archivos de tipo PHP, que estos archivos van a contener las clases de tipo models para nuestros controladores. Muy bien. Ahora vamos a crear una condición. Dentro de los paréntesis de esta condición vamos a verificar si ese archivo existe en ese directorio o si existe en la carpeta models, colocando el siguiente método para verificar si existe ese archivo, y dentro de los paréntesis colocamos la siguiente variable que contiene la carpeta models y el nombre del archivo que estamos invocando. Si existe, colocamos un require para poder invocar a ese archivo que está en la carpeta models. Ahora, para poder reutilizar el siguiente objeto vamos a colocar this, invocamos al objeto model para poder asignarle o poder almacenar la instancia de esa clase que estamos invocando, donde recuerden que este objeto contiene el nombre de la clase y le hemos concatenado el siguiente dato. Esto significa que este objeto contiene este dato y es un archivo de tipo PHP que contiene una clase, y colocamos paréntesis porque es una clase, porque este objeto contiene el nombre de esa clase, y podemos utilizar la información que contiene este objeto, o sea el nombre de la clase, y colocarle paréntesis para poder generar la instancia de esa clase utilizando el nombre de la clase almacenada en este objeto, que es un dato de tipo string. Y de esta forma se ha creado la instancia de esa clase de tipo model si existe en la carpeta model. Muy bien, y la instancia de esa clase estará almacenada en el siguiente objeto, y de esta forma ya estamos invocando a todas las clases de tipo models que tengamos en la carpeta models. Muy bien. Bueno amigos, hasta aquí va este video, donde ya hemos creado un nuevo controlador para poder visualizar los errores de nuestro sistema. Bien, podemos utilizar a este controlador para poder visualizar los diferentes tipos de errores dependiendo a la petición que nosotros estemos solicitando. Ahora, en la clase controller hemos creado el procedimiento para poder obtener todas las clases que nosotros almacenemos en la carpeta model. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video, y denme su apoyo con una calificación de 5 estrellas para este curso, y que Dios les bendiga.